La Casa Gris ha sido, sin duda, el golpe más duro que ha recibido López Obrador. Y eso que hemos visto a sus hermanos de sangre, recibir sobres de dinero y admitir, aunque justificaran o intentaran justificar tanto el origen como el destino de los mismos, cosa que hasta el día de hoy nadie les ha creído ni se ha aclarado. Al contrario, hasta cárcel le querían dar a Carlos Loret por esos videos. Sin embargo, pareciera que no entendieron la lección. El propio López Obrador llegó a decir alguna vez que lo primero que hacen los juniors son poner en aprietos a los que están en el poder, que son los que cometen las imprudencias. Y López Obrador llegó a decir que pues la justicia se iba a aplicar incluso para los de su sangre. Finalmente lo alcanzó su destino, su realidad, y algunos incluso lo han tratado de justificar queriendo exponer que López Obrador fue engañado por su hijo y por su nuera. Pero al paso de las semanas nos fuimos dando cuenta que no, que la verdad es que estaban metidos todos. Porque no solamente el negocio ha sido para el hijo de López Obrador con este privilegio de vivir en una casa que la renta cuesta más de lo que gana su papá como presidente. Y cuando él, pues, meses antes decía que no sabía a qué se iba a dedicar. La esposa toda la vida ha estado metida en el negocio del petróleo, del gas y haciendo negocios con Pemex, y ya antes tenía presencia con algunas cuestiones de energía en nuestro país, Brasil y Estados Unidos, siempre con una base desde Houston. Pero finalmente hoy ya se sabe que, por ejemplo, la hija de su secretario particular de López Obrador, Esquer, pues resulta que fue la directora mucho tiempo de esta empresa que está allá, esta empresa de Pemex que está allá en Houston y que se encarga de las operaciones de la petrolera mexicana y que estuvo detrás de la compra de Deer Park y que está a cargo de la compra de combustible y de todo el negocio relacionado con petróleo, gasolinas y gas. Finalmente, esto ha ido más allá. Incluso hemos estado en los últimos días platicando sobre este negocio del rey del huachicol que fue expuesto recientemente y del que se habla que son más de 1,700 pipas las que cruzan semanalmente, gasolina desde la refinería de Deer Park hacia México y que no paga impuestos en México. Así de impunes, dejando ganancias de más de $2,5 millones de dólares semanales que son repartidos entre varios funcionarios, Guardia Nacional e incluso campañas de Morena. Si logran cruzar 1,700 pipas semanalmente sin que nadie haga nada, pues no nos sorprende que se roben 8 contenedores con oro y plata desde un lugar que se supone que iba a estar resguardado por las Fuerzas Armadas. Estas aduanas por donde cruzan 1,700 pipas de combustible de forma ilegal al país son aduanas custodiadas por las Fuerzas Armadas. Finalmente, López Obrador nos ha querido vender que entregarle las aduanas y los puertos a las Fuerzas Armadas es para que se tenga mayor control y menos corrupción y el crimen se aleje de estos puntos fronterizos y de cruce hacia México. Pero ha sido todo lo contrario. La verdad es que es alarmante ver que se ha incrementado el negocio sucio en este país y que están siendo utilizadas tanto nuestras aduanas como los puertos, y que están ocurriendo cosas como esta de robarse los contenedores a la luz del día durante 8 horas, o
cruzar 1,700 pipas con combustible hacia el territorio nacional. Por cierto, pipas que están casi en el igual número de las pipas que inicialmente iban a comprar para distribuir el combustible en este país y que, por cierto, las Fuerzas Armadas eran las responsables de estas compras, de las pipas que ya no supimos nunca qué pasó con estas pipas. Finalmente pusieron muchos argumentos, que las pipas no eran las que se ocupaban y infinidad de cuestiones que hasta el día de hoy no han sido muy claras, pero lo que sí sabemos es que cruzan 1,700 pipas de forma ilegal que pertenecen a una red clandestina de huachicoleros en la que está involucrado Houston. Pero regresando al tema, todo esto de lo que les acabo de hablar finalmente nace en Houston. Deer Park, la Casa Gris, la Casa de Esquer, el traslado de pipas de combustible que tienen que ver con estas operaciones de huachicol y muchos otros negocios que están siendo muy evidentes que su punto de partida está en Houston, Texas y en el estado de Texas. Llama la atención que durante 2 años el hijo del presidente y su nuera fueron investigados. Se habla de que exagentes del FBI participaron en la investigación que dieron con los datos de la famosa Casa Gris. Hoy hay un libro publicado. Hoy se presenta este libro de Raúl Olmos. Yo siempre en este canal les he insistido que no fue Carlos Loret de Mola quien hizo la investigación. Y no por demeritar a Carlos, al contrario. Nada más para demostrar que López Obrador ataca sin sentido para desviar la atención. Jamás ha mencionado a Raúl Olmos y a los otros 2 periodistas involucrados en esta investigación. Raúl Olmos es el jefe de la investigación periodística que estuvo durante 2 años caminando en Houston, revisando archivos, tocando puertas, incluso, vuelvo a mencionarlo, siendo ayudado por exagentes del FBI para lograr finalmente armar toda una investigación de la que no han podido encontrar argumento, sí desviar, sí acusar, sí tratar de ponerle una cortina de humo gigantesca, pero no han logrado salir con datos tangibles que puedan desmentir la investigación. Esta investigación fue patrocinada en aquel momento por la organización Mexicanos contra la Corrupción y publicada en su portal. Asimismo, fue presentada en Latinus en este video que se hace y comentada por Carlos Loret de Mola. Pero la investigación es muy amplia y dio para hacer un libro que estamos obligados todos a ver. Lo que revela el mayor escándalo obradorista, la Casa Gris. El autor Raúl Olmos, y es un libro que no podemos perdernos. Quédese, porque vamos a platicar en este video cómo el hijo de López Obrador y su nuera han aceptado públicamente datos que se han revelado en este libro. Y este es el escándalo, porque ya no es López Obrador desvirtuando o acusando o negando. Es el hijo y la nuera del presidente de México aceptando datos que están siendo incluidos en este libro.